Hola, ¿qué tal? Esperamos te encuentres bien. Recibe un cordial saludo de Casa de Dios Autlán, Jalisco. Deseamos que la palabra que hoy vamos a compartir contigo sea de gran bendición. Bienvenido y disfrútala. Pues buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Me da gusto que estemos aquí los que estamos. Somos los que somos y estamos los que estamos porque la voluntad de Dios así lo quiso, porque en nuestro corazón Él pone el querer como el hacer, y entre esas cosas está pues venir a escuchar tu palabra de Dios, ¿verdad? Y pues aquí estamos, gracias a Dios, de alguna forma anunciando su reino, ¿verdad? De alguna forma obedeciendo a sus mandatos, de alguna forma creciendo en espíritu y en verdad, como Él nos lo ha prometido a los que creemos en Él, ¿verdad? Y pues hoy el Espíritu Santo me ha revelado un tema que sin lugar a duda, pues todos lo vivimos, ¿verdad? Todos los que creemos en Cristo vivimos este tipo de situaciones. Y yo veo que los que creemos en Cristo tenemos una frase que de alguna forma nos alienta, ¿verdad? Y es lucha tras lucha, pero victoria tras victoria, ¿verdad? Somos muy dados a repetir eso porque definitivamente la vida del cristiano así es, ¿verdad? Lucha tras lucha, pero en ninguna nos deja solos el Señor. Definitivamente Él nos da la victoria, ¿verdad? Entonces, hoy el tema que traigo se llama enemigos. Y vamos a leer la primera cita bíblica para que veamos de qué nos habla hoy el Señor, ¿sale? Juan 15, del 18 al 19. Dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. Enemigos. Cuando la palabra de Dios habla de que el mundo nos odia, no se refiere precisamente a nuestro carácter o a nuestras malas caras que de repente hacemos, ¿verdad? Porque sentimos que es nuestra naturaleza y no hemos podido controlar o a nuestros malos tratos que tenemos con la gente, a las descortesías y a las, quizá, llamarlas malas educaciones de repente que tenemos. No, definitivamente este versículo no habla de eso, porque definitivamente, hermanos, cuando nosotros hemos conocido a Cristo, tenemos que proyectar cambios en nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que madurar ese fruto que el Espíritu Santo está poniendo en ti y en mí, ¿verdad? Mas, sin embargo, a veces nos empeñamos en seguir teniendo las mismas actitudes, ¿verdad? En seguir teniendo las mismas formas de tratar a la gente sin querer mejorar absolutamente nada, ¿verdad? Y uno de los pasajes o una de las cosas que más me recuerdan a Cristo, donde habla esta cita bíblica, que el mundo lo odió, es cuando los fariseos le hicieron la vida de cuadritos a Cristo, ¿verdad? Definitivamente siento, cuando estudiaba este tema, que el escenario que más me recuerda a esta historia es esto, ¿verdad? Cómo los fariseos que en toda su capacidad de aprendizaje no lograron ver que Cristo era el Mesías, ¿verdad? Y obviamente, hermanos, no lo lograron ver porque ellos sufrían de arrogancia y de orgullo, ¿verdad? Eran personas que definitivamente se sabían el Torá al derecho y al revés. Entonces eran personas que definitivamente rechazaron lo bueno, ¿verdad? Así como dijo Jesucristo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y pues en esta tarde, hermanos, definitivamente a nosotros nos siguen pasando estas situaciones, ¿verdad? ¿Cómo es que nos convertimos en enemigos del mundo?
pues haciendo lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Y los que estamos aquí comúnmente ya hemos aprendido qué es lo que a Dios le agrada. Y cuando hacemos lo que a Dios le agrada, entonces nos convertimos en enemigos del mundo. Y entonces el mundo empieza a hacer muchas cosas en contra de nosotros, ¿verdad? ¿Qué nos empieza a hacer? Nos empieza, número uno, a rechazar, ¿verdad? Porque ya creemos en Cristo, pues porque ya empezamos a dejar de hacer cosas que hacíamos en el mundo, porque ya nos estamos haciendo amigos de lo bueno y no de lo que lleva la corriente de este mundo, ¿verdad? Entonces empezamos a tener enemigos, hermanos. Y lo más curioso y lo más relevante que se me hace de esta escritura es que nosotros hemos aprendido que el Señor nos ha dejado cadenas de bendición y cadenas de maldición generacional, ¿verdad? Pero aquí el Señor hace un decreto sobre nosotros, ¿verdad? Dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. ¿Qué quiere decir? Que no nos íbamos a librar de esa situación. Que enemigos vamos a tener en todo momento, hermanos. Nosotros no por creer en Cristo y por haber aceptado ya su palabra y venir al Evangelio y ser servidores de Cristo, vamos a dejar de ser perseguidos. Todo el tiempo vamos a tener enemigos. Y el Señor dijo, yo no te voy a quitar los enemigos. Yo vine a este mundo, Jesucristo vino a morir por ti y por mí. Pero hay quien no ha aceptado ese don o ese regalo maravilloso que Cristo vino a hacer por nosotros. Entonces definitivamente el Señor nos está diciendo, mira, si crees en mí te voy a librar de todas esas cosas malas que pasan en el mundo, como tus enemigos, como tus perseguidores, como los que van a venir a hacerte la vida de cuadritos como se la hicieron a él, los fariseos. No, el Señor dijo, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odiaron primero. Entonces Jesucristo como Padre de nosotros nos deja de alguna forma ese legado. No te preocupes, no pasa nada. Conmigo lo hicieron, mucho más lo van a hacer contigo, ¿verdad? Si conmigo no comprendieron que vengo del cielo, que el Padre me mandó, que vine a dar la vida por ti, por mí, que venía a redimirlos, mucho menos lo van a entender contigo y conmigo, ¿verdad? Entonces, definitivamente, hermanos, ese legado como hijos de Dios no se nos va a quitar nunca. Prueba tras prueba, pero también victoria tras victoria, ¿verdad? A veces nos da tristeza por los enemigos que se nos vienen de repente, ¿verdad? Porque nosotros decimos enemigos y hablamos a lo mejor de aquella persona con la que te peleaste fuertísimo, que tienes 1000 años que no le hablas, que te hizo algún daño grave hace mucho tiempo y dices, bueno, ya quedó en el pasado y tú piensas que esos son los únicos enemigos que nosotros nos cargamos, los hijos de Dios. Pero fíjense que no, día con día nosotros estamos lidiando con enemigos, enemigos espirituales y enemigos carnales. Hoy mi hijo llegó de la escuela y me comentó algo que se me hizo curioso porque dijo, mami, hoy llegué a la escuela y me sentí muy incómodo en el salón. Y le dije, ¿por qué incómodo? Le da risa. Le dije, ¿cómo incómodo, hijo? Me dijo, no sé, me sentí incómodo. Y yo le empecé a preguntar, ¿incómodo por qué? ¿Te peleó alguien o te dijeron algo o pasó algo? Me dijo, no, nadie me dijo nada, no pasó nada. Le digo, entonces, ¿por qué te sentías incómodo? ¿O te dolía la panza? Yo le dije, ¿verdad? Me dijo, no, me senté incómodo como que alguien me vigilara, dijo, como que alguien me estaba viendo todo el tiempo. Dije, enemigos. Porque eso, hermanos, sin lugar a duda, es obra de Satanás. O sea, como a la edad de mi hijo, Satanás empieza a incomodarlo de tal manera que él no encuentra qué es lo que lo incomoda en ese lugar, ¿verdad? Entonces vean cómo desde una edad temprana el enemigo hace su lucha todo el tiempo por estarnos derrotando la vida, ¿verdad? Por estarnos, como yo siempre les digo, queriéndonos sacar del juego, ¿verdad? No nada más nos pasa a nosotros como papás. Claro que eso va a trascender a la vida de nuestros hijos. Y todos los que estamos aquí presentes podemos dar quizá un testimonio de que alguno de nuestros hijos hace esto, hace aquello, le pasó esto, le pasó aquello. De alguna forma no se quieren apegar de repente a ciertas cosas del Señor o de alguna forma están siendo atacados
porque el enemigo obviamente está haciendo su obra, porque nosotros somos hijos de Dios, porque ese es un legado con el que vamos a estar navegando, no es algo con lo que, yo oro al Señor y se me va a quitar y no me van a atacar y no me van a decir, no, hermanos, todo eso te va a pasar, te van a atacar, te van a decir, te van a criticar, te van a odiar, pero el detalle no es que tú digas, ay, ¿por qué me pasa esto, Señor? Si yo te sirvo, no, el chiste es que tenemos que entender que con nosotros está el que es más grande que este mundo. Y tenemos que enfrentar todas esas situaciones de una manera más inteligente que el enemigo, porque obviamente junto con la prueba el Señor siempre, dice la palabra de Dios, nos da la salida. Y como hijos de Dios obviamente tenemos armas, tenemos muchas maneras de atacar esas cosas que vienen de parte del enemigo. Enemigos, al fin y al cabo, ¿verdad? En la Biblia, hermanos, hay un personaje que sin lugar a duda tuvo muchos enemigos y ya tú y yo lo conocemos, se llama David, ¿verdad? David fue una persona de verdad que tuvo que lidiar con tantos enemigos. Su lucha de toda la vida de David fue enemigos, enemigos, enemigos. Es más, yo siento que su ministerio comenzó así, enemigos, Goliat, ¿verdad? Ahí fue donde se dieron cuenta quién era David, el día que él derrotó a Goliat. Entonces, el primer enemigo que nos muestra la palabra de Dios en la vida de David, sin lugar a duda, fue Goliat. Uno de los gigantes que se presentó en su vida, el primero, en el que muchos intentaron matar y nadie pudo y nadie quiso. ¿Por qué? Porque el temor absorbió la vida del resto de las personas. Solo uno con ese tamaño de fe que tenía pudo vencer a ese tremendo gigante y fue David. Y esto, hermanos, se nos presenta en nuestra vida cotidiana, día con día, los Goliat de nuestra vida, los gigantes de nuestra vida, estos enemigos que se engrandecen sobre nosotros y nos hacen creer que nos van a vencer, que nos van a derrotar. Pero bueno, la pregunta en esta tarde es, ¿te vas a comportar como David o te vas a comportar como el resto del mundo que creyó que no iba a poder derrotar a ese gigante? Lamentablemente, hermanos, a veces, aún estando en Cristo, seguimos fallando en esa área, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque el enemigo es muy listo y viene y primero te arma un cuadro donde te confundes, donde te alteras, donde dices, ay, Dios mío, ¿por dónde ni sabemos ni por dónde nos llegó el trancazo cuando ya estamos reaccionando, ¿verdad? Luego reaccionamos y luego nos viene ese dolor, esa angustia, ese llanto, ese arrepentimiento, qué sé yo, depende de la situación que hayas vivido, hermano. Y entonces es cuando vamos y clamamos al Señor, Señor, una vez más fallé, una vez más me pasó, una vez más me siento derrotado, me siento afligido, me siento desolado porque el enemigo vino inteligentemente, volvió a meterse a mi vida, a mis pensamientos, a mis planes, a mis proyectos y vino a derrotar nuevamente, Señor, lo que con tanto trabajo yo he tratado de lograr contigo, ¿verdad? Esta es su chamba del enemigo, hermanos. Al fin y al cabo, ese es el objetivo del enemigo, derrotarnos desde el principio. Vean la edad de mi hijo y cómo desde ahorita lo empieza a incomodar, o sea, ¿qué tengo? Lo confunde, ¿qué tengo? ¿Por qué me siento incómodo? ¿Qué me pasa? Yo le dije, hijo, ¿no viste si alguien te estaba mirando? Nadie me estaba mirando, mami, me dijo, nadie me estaba mirando. Digo, wow. Entonces, enemigos, hermanos. Hay otro enemigo grande que tuvo David, hermanos, bien mencionado también en la Biblia, y fue Saúl. Saúl fue una persona que cuando vio que derrotó a Goliat, reconoció en gran manera la labor que hizo David, o sea, lo impactó a Saúl, dijo, wow, ¿cómo que este chaparrito vino a derrotar a este gigante, verdad? O sea, ¿cómo que él se atrevió, un simple pastor de ovejas? O sea, ¿cómo? Entonces lo impactó a Saúl. Y Saúl dijo, ¿sabes qué? Pues vente conmigo, vente a mi reino, ¿verdad? Tú vas a ser el jefe de música, tú vas a ser el jefe de armas, tú vas a ser el encargado lo delegó varios carguitos, ¿verdad, pastora?
Como 3 carguitos le delegó, ¿verdad? Ay, le dio a la hija. Sí, es cierto. A Mical, ¿o cómo se llamaba, pastora? A Mical. Hermanos, ¿qué pasa? Lo que pasa es que hay veces en nuestra naturaleza podemos reconocer las actitudes y los dones, los talentos que que le ha dado Dios a alguien. De verdad en nuestra naturaleza decimos, wow, qué bien hace esto, qué bien hace aquello. No dejamos de reconocer que alguien haga las cosas muy bien, ¿verdad? Pero hasta de esas cosas el enemigo se agarra y dice, ah, mira, te voy a hacer ver que algo distorsionado sobre lo que estás viendo bueno, ¿verdad? Entonces manda un enemigo y le manda el enemigo pues de la envidia. Yo siento a Saúl, ¿verdad? Cuando empezó a ver que estaba más renombrado ya David que él, ¿verdad? Yo creo que Saúl se durmió en sus laureles, así como nos pasa a nosotros muy comúnmente, hermanos. Saúl, él dijo, bueno, yo soy el rey, yo soy el que manda, yo soy el que dirige, yo soy el que dice que sí, que no. ¿Qué me puede pasar? O sea, ¿qué puede suceder? ¿Quién me puede derrotar, verdad? Yo creo que David, Saúl, por consecuencia, ya se sentía tan privilegiado por la manera en que lo eligieron como el rey, ¿verdad? O sea, él ni lo pidió, como cuando uno dice, yo ni pedí venir a este mundo y aquí estoy, ¿verdad? A él así le pasó, o sea, él ni pidió, ni lo pensó, ni yo creo ni por aquí le cruzaba, cuando el Señor mandó decir, tú vas a ser, pues el rey de Israel, el pueblo quiere un rey y tú vas a ser el rey, ¿verdad? Entonces, esos títulos, lamentablemente, hermanos, a veces nos hacen no mirar al Mesías en cualquier cosa. Estos puestos a lo mejor en los que el Señor de repente nos pone, nos hace de repente no ver la grandeza del Señor, porque a veces creemos que ya todo lo sabemos, que ya todo lo creemos, que lo que yo digo es la manera correcta de hacer o de decir las cosas, ¿verdad? Mas, sin embargo, el enemigo todo el tiempo está maquilando algo en contra de nosotros, ¿verdad? Hay cosas tan pequeñas que nos hacen creer tan grandes, hermanos, que en ese momento olvidamos qué es lo que le agrada a Dios. ¿Cómo no regresar a ser enemigos del mundo, hermanos? Hay veces se nos olvida ser empáticos con la gente, a veces se nos está olvidando ser agradecidos con la gente, a veces se nos está olvidando, hermanos, ser misericordiosos con la gente, ¿sabes? Hay gente que viene a nosotros porque el Señor así lo planea, hermanos. Se dirigen contigo, conmigo, con alguien de la congregación y dice, platícale a él tus cosas, o sea, de alguna forma te tiene que ayudar y lo primero que hacemos es juzgar. Lo primero que hacemos es tachar, es reprochar, es decir, pero bien que te dije que esto, que lo otro, que tú vas porque estás afligido, porque estás dolido, porque estás angustiado, mas sin embargo, Saúl se eleva y empieza a darle de palazos a David, ¿verdad? Así como lo hizo él en un momento dado, ¿verdad? Viene el enemigo con sus estrategias y nos hace creer que nosotros tenemos la razón, que lo que nosotros hacemos está perfecto, que quién nos va a mover del lugar en el que el Señor ya nos puso, ¿verdad? ¿Cómo voy a demostrarle a esta persona que lo que dice es correcto si está más incorrecto de lo que piensa? Sí, pero necesitamos, hermanos, entender que Satanás juega con nosotros, con nuestra boca, con nuestro cuerpo, con nuestras miradas, con nuestra manera de hablar, de decir las cosas, ¿verdad? Tenemos que, en el momento, yo creo que en que alguien se te acerque y te dice, oye, fíjate, inmediatamente clamar la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Sabes qué, Espíritu Santo? Ayúdame, o sea, dime qué le tengo que decir, cómo debo. La palabra de Dios dice, lloren con los que están afligidos, ¿verdad? Con los que están tristes y alégrense con los que están alegres, ¿verdad? Mas, sin embargo, a nosotros a veces la alegría de otro nos causa una tremenda envidia, un tremendo coraje, un tremendo recelo de, ay, esta porque es, ¿verdad?
eso es lo que pasa, ma. La palabra de Dios dice, alégrate con el que está alegre y duélete con el que está dolido, ¿verdad? Y muchas veces hacemos las cosas muy a la inversa, hermanos, muy a la inversa. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que es un área que no controlamos tan fácilmente. Se nos viene a la mente esto y es lo que decimos. Por eso a veces decimos, bueno, la palabra de Dios dice que odian a Cristo y me odian también a mí, ni modo, así no, hermanos, se refiere a que somos enemigos de Cristo. En el momento en que nos odia el mundo es porque estamos, se supone, haciendo las cosas bien, no mal, bien, bien. Entonces tenemos que estar bien listos en esas áreas, hermanos, que procurar que no nos pase lo que le pasó a Saúl. Claro que Saúl tuvo un proceso, o sea, obviamente que Saúl sintió, es normal que todos sintamos a lo mejor ese tipo de situaciones cuando alguien viene y releva o rebasa algo de lo que tú hacías muy bien o que te decían que estaba muy bien. Todo eso es normal, hermano. Lo que no es normal es querer actuar ya en tus fuerzas, en tu naturaleza, en el mundo, vamos. En ese momento tenemos que ir a Cristo y confesarle a Cristo. Tengo coraje, celo, Señor, envidia, o como lo estés sintiendo de lo que está pasando, Señor. No soporto que fulano, mangano, perengano venga y me diga a mí lo que se tiene o lo que no se tiene que hacer. No soporto, Señor, que alguien venga a decirme de qué manera me tengo que comportar. No soporto, Señor, que alguien venga a decirme que fulana hace mejor las cosas que yo porque me pongo mal. O sea, tenemos que ir con el Señor y a hablarle abiertamente. A Él sí, hermanos. Con Él podemos decir todo como tal y como lo sentimos. Y yo sé que el Señor ha permitido esos procesos en nuestras vidas con un propósito. Pero cuando no logramos entender eso, esos procesos duran, hermano, muchísimo. Y si no duran muchísimo, llega el rato en que nos matan. ¿Qué nos matan? Pues la espiritualidad, las ganas, el entusiasmo, la efusividad por Cristo, porque al fin y al cabo quien nos la paga en todo esto comúnmente es Cristo. Y empezamos a querer desistir y empezamos a poner peros y a ver que sí, que no, y a buscar nuestras propias conjeturas. El chiste es que yo salga victoriosa de lo que yo he dicho o de lo que yo he pensado, ¿verdad? Entonces considero, hermanos, que tenemos que estar bien listos en ciertas áreas de nuestras vidas. Son áreas bien sencillitas, pero bien matadoras, la verdad, ¿eh? La verdad son bien desgastadoras para otra persona o incluso para nosotros mismos. Hay otro enemigo muy grande que tuvo David, hermanos, y se llama Absalón. Absalón fue el hijo de David y le hizo la guerra a su papá Absalón. Absalón, como hijo de David, se atrevió a desafiar a su padre y en su corazón su deseo, ¿cuál era? Matarlo. Ese era el objetivo del hijo de David, matarlo. Imagínense esa situación en nuestra vida, hermanos. Toda una vida cuidando a tus hijos, de alguna forma en tus fuerzas, tratándoles de dar lo mejor, enseñándoles, reprendiéndoles, porque como papás nos corresponde hacer ese trabajo, hermanos. Como papás nos corresponde decir que sí y que no, ¿verdad? Y muy independientemente y lamentablemente de lo que nosotros hagamos, debemos un respeto y una lealtad a nuestros padres, ¿verdad? Y no nos corresponde tomar esa venganza en contra de ellos. Pero ¿cuántas veces el enemigo ha puesto en nuestra cabeza que sí, ¿verdad? Es que mi mamá es esto y aquello, y yo siento que la odio, yo ya no voy a ir a visitarla, y que esto, y que aquello, y que el otro. Y nos comportamos como Absalón con Saúl, ¿verdad? Con David, perdón. ¿Cuántas veces nos comportamos como esos hijos rebeldes que dicen, mi papá será muy mi papá, pero yo lo voy a rebasar y lo voy a matar? Yo voy a poder más de lo que él pudo, porque cuando el hijo se pone en ese lugar es porque creyó que podía más que el papá, ¿verdad? Y yo no dudo que en su naturaleza él ya pudiera más que su papá, digo. Absalón debió de haber tenido por lo menos el doble de años, la mitad de años de las que tenía David, ¿verdad? ¿Humanamente lo podía haber matado? Sí, claro que sí, hermano, sin lugar a duda.
Y también creo que David les pudo haber heredado muchas cualidades en cuestión de guerra a sus hijos. Al fin y al cabo, David era un guerrero, ¿eh? Entonces, no pudo, tampoco pudo, pero el intento ahí estuvo, ¿verdad? Ese dolor que como papá te provocan de repente los hijos a causa de sus rebeliones, se va quedando, ¿verdad? Y tenemos que ser listos los hijos de Dios y tener que desechar todas esas cosas para que el enemigo no haga que nos odiemos entre familia, ¿verdad? Que a nuestros hijos los dejemos de querer, porque suele suceder, hermanos. Nos llenan tanto la cabeza de piedritas que como que llega un día que te hartan y los sueltas. Dices, ay, ya, que se vayan por allá, porque yo ya estuvo bueno con esto, con aquello y con el otro. Y esas estrategias son las que tomamos humanamente. Hay situaciones en las que vamos a tener que soltar para que el hijo lamentablemente a veces toque fondo y entienda lo que el Señor tiene preparado para él, ¿verdad? Pero tenemos que estar listos y preparados, hermanos. Que el enemigo no venga con ese espíritu de Absalón a querernos derrotar y nosotros nos demos así, por vencidos a la primera. No, tenemos que ser fuertes y valientes, enfrentar las situaciones de una manera inteligente como el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Hay otro enemigo que David tuvo muy relevante, que es Joab, que era un general del ejército de David, que fue un aliado en la guerra, pero que también cometió traiciones y asesinatos, pero para David era como uno de sus mejores amigos, por así decirlo. Fue alguien muy allegado a él, ¿verdad? Entonces a David lo traicionaron su gente. La palabra de Dios dice, tus enemigos van a estar en tu propia casa. Ahí van a estar tus enemigos. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que vamos a tener enemigos a lo cerca y vamos a tener enemigos a lo lejos. Muchas veces va a ser tu familia, sí, muchas veces va a ser tu familia, porque el enemigo es muy listo y va a utilizar la gente que tú amas, la gente que tú le tienes un gran aprecio para quererte venir a derrotar, ¿verdad? Pero tú en esta tarde tienes que aprender que los que amamos a Cristo lo odiaron a Él y por consecuencia nos van a odiar a nosotros. Pero que eso no va a dar lugar a que nosotros nos agüitemos, nos alejemos, digamos, esto ya no puede continuar porque, ay, me hicieron esto o aquello. No, al contrario. ¿Sabes qué, Señor? Te ofrezco esta situación, me está doliendo en el alma. La verdad estoy decepcionada, la verdad estoy dolida, la verdad estoy afligida, pero en tus manos la pongo, Señor. Tú mejor que nadie conociste nuestro proceso. Tú mejor que nadie, porque luego uno es muy dado de platicar, obviamente, tu parte y el otro su parte, ¿verdad? Y ya de repente distorsionamos ciertas cosas, pero hay alguien que lo ve todo, hermanos, y es Cristo, es Dios. Él es el único buen y mejor testigo que vamos a tener ante cualquier situación, ¿sale? En 2 de Timoteo 3:12 dice, es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Es cierto, ¿eh? Comienza ese versículo diciendo, es cierto, ¿eh? No crean que es broma, es cierto. Eso es muy cierto. Todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios, vamos a ser perseguidos. Perseguidos. ¿Por quién? Por nuestros enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? Los del mundo. Los que están peleados con lo que a Dios le agrada. ¿Nosotros estamos peleados con lo que a Dios le agrada? No. ¿Fallamos de vez en cuando? Sí. Porque estamos en la lucha. Pero nosotros ya no somos amigos del mundo. Mas, sin embargo, hermanos, a veces, le coqueteamos todavía las cosas del mundo, ¿eh? Y queremos de repente volver a ver qué se siente ser enemigo de Dios y ser amigo del mundo. Y ahí nosotros tenemos que ser bien listos también en esa área, hermanos. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien tragar, a quien convencer nuevamente de sus mentiras, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Claro que nos da el antídoto también el Señor. Claro que nos da la respuesta, claro que nos ayuda, hermanos. Claro que tenemos que esforzarnos y ser valientes. Ayer vi un reel
no sé si lo han visto, de Cash Luna con Iván Binda, donde hablan cuando el Señor le dice a Caleb, esfuérzate y sé valiente. ¿Fue a él, pastor, el que le dijo? A Josué, perdón, a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Y le preguntaba a él, a Iván, dice, esfuérzate y sé valiente quiere decir, esfuérzate y no tengas miedo. Y Iván Binda le dice, no, esfuérzate y con todo y miedo veas las cosas. Porque se supone que tú y yo creemos en Cristo. Entonces, con todo y ese miedo que el enemigo deposita en nuestra vida a la hora de ir a hacer algo que a Dios le agrada, tenemos que ser fuertes y valientes, con todo y ese miedo. Nosotros a veces queremos no sentir las cosas negativas para dar el paso hacia Dios. No, con todo y eso que nos siembra el enemigo, esa cizaña, tenemos que dar el paso. Ay, tengo miedo de predicar aquí enfrente con este micrófono. Esfuérzate y sé valiente, Mariela. Ante todo lo que el Señor nos ponga en nuestras manos, hermanos, va a haber un miedo. ¿Por qué? Porque creemos que no tenemos la capacidad, porque creemos que no lo vamos a hacer bien, porque creemos que nos vamos a equivocar, porque decimos, ¿cómo yo? O sea, yo no, Señor, yo no soy apta para eso. ¿Qué va a decir la gente? Esfuérzate y sé valiente. Sé valiente, con todo y todo ese miedo y todo lo que te está sembrando el enemigo, hazlo. Hazlo, porque si tu fe es más grande que lo que estás sintiendo, todo vamos a poder hacer juntos. Entonces, hermanos, tenemos que entender para qué fuimos hechos, los que ya creemos en Cristo, los que ya no somos amigos del mundo. Es un privilegio ya no ser amigos del mundo, de verdad, hermanos. Aunque los del mundo nos vean a nosotros como desprivilegiados, porque ellos así nos ven. Ay, no, qué hueva, ya no puedes tomar, ya no puedes ir a fiestas, ya no puedes hacer eso. Uy, sí que ya te quedas calladita cuando esto y que aquello. O sea, ya no nos unimos a muchas cosas de lo que ellos hacen. Para ellos estamos así como que, ay, no, qué aguados esos cristianos. La verdad. ¿Y cuántas veces esas cosas nos afectan como hijos de Dios? Dices, ay, no manches, sí es cierto. En mi familia ya nadie me pela, ya nadie me dice, ya nadie me... Pero es lo que vamos a sufrir los que estamos pegados a Cristo, hermanos. Hay un salmo. Antes de pasar al salmo, les voy a decir el antídoto que el Señor nos deja para poder derrotar todas esas fortalezas que el enemigo viene y nos presenta en nuestra vida. Todos esos enemigos que se nos van a ir presentando día con día. Hermanos, hay gente que le cuesta un poco de más trabajo fluir en ciertas áreas espirituales. Si tú eres fuerte en esa área que tu hermano está padeciendo, únetele. Trata de ayudarlo, trata de ser unánime con él. Si ves que él no se acerca a ti, pero tú estás detectando su situación, tú acércate a él y dile, hermano, puedo orar por ti, te puedo ayudar, voy a orar por tal situación. Hay gente que pues quizá no quiere de momento decir lo que está pasando, pero el Espíritu Santo nos revela ciertas cosas, aunque no estemos ahí, nos corresponde estar unánimes con esa gente, hermanos. Nos corresponde estar apegados espíritus con espíritus, como lo dijo Disney, ¿verdad? Hay espíritus que se encuentran, hay espíritus que de repente nos persiguen, pero también hay espíritus de parte de Dios que nos fortalecen, que nos ayudan, que nos alientan, más nosotros los que estamos en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que esforzarnos y ser valientes. Es que me da miedo, es que si se enoja, es que si dice, esfuérzate y sé valiente y obedécele al Señor y acércatele, porque me encanta oír testimonios, hermanos, donde hay gente que se iba a suicidar y gracias a una palabra que alguien le dio, no se suicidó. Es impresionante ver lo que una palabra tuya y mía puede hacer en la vida de ciertas personas, hermanos. No nos dejemos llevar por el espíritu de Saúl, vámonos dejando llevar por el espíritu del Señor, como actuaba David, ¿verdad? ¿Por qué creen que David era así? Porque era un hombre de fe. Ante todo, él le creía al Señor. David fue un hombre sumamente confiado en Dios. Si no, él no haya logrado hacer nada, hermanos. Fue una persona que le falló mucho, sí, también, hermanos, pero una persona que amaba demasiado al Señor. Esto regresaba al corazón del Padre.
Eso lo regresaba, eso le volvía a dar. Por eso no lo derrotaban sus enemigos, hermanos. Por eso no lo derrotaban. Pero bueno, vamos a pasar a otra cita bíblica. Efesios 6:11 dice: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias ¿de quién? Del diablo. La armadura de Dios, tú y yo ya la conocemos. Ya hemos leído la armadura de Dios, todo lo que el Señor nos dice que nos pongan. Ponte la coraza de la fe, ciñete el cinturón, no me lo sé de memoria, pero ya más o menos quizá ustedes se acuerdan, ¿verdad? El antídoto que el Señor nos deja está bien claro, hermanos. No hay necesidad de sacar una espada y cortarle la oreja a nadie, no. El antídoto ya lo tenemos. Es el Espíritu Santo con el que vamos a darle de palos al enemigo con esa armadura que el Señor dejó para ti y para mí. Entonces, dice Salmos 18 del 1 al 3, dice: te amo, Señor, tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. El Salmo 18, todo, hermanos, todo habla de cómo liberó el Señor a David de sus enemigos. Pero ese pedacito me llamó mucho la atención. Te amo, Señor, dice. Tú eres mi fuerza. ¿Quién es su fuerza? El Señor. ¿La que tenía David humanamente? No. ¿La que aprendió cuando era pastor? No, claro que no. La que le dio el Señor. Tú eres mi fuerza, dice. El Señor, mi roca. ¿Qué le quiere decir al Señor con que mi roca? Nadie te va a mover de ahí. ¿Quién va a poder con una roca, hermanos? Podremos mover una piedra chiquita, mediana, grande, pero una roca, dice, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro, ¿qué? Protección. David en el único en que encontraba protección era en el Señor, definitivamente, ¿eh? Estaba bien firme de que a él no lo movía nadie de ese lugar y que el Señor era inmovible también. A él no tan fácil lo derrotaban, ¿verdad? Dice, Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Ahorita hablamos de un escudo, bueno, en nuestra mente, pero en ese tiempo los escudos eran muy relevantes. Ellos iban a pelear con flechas y con escudos. Y un escudo era lo que le salvaba la vida a un guerrero en ese tiempo. Un escudo era algo súper importante en una guerra. Entonces, ¿cuál es tu escudo en este momento, hermano? ¿Cómo le puedes decir al Señor, tú eres mi escudo, y qué se te viene a tu mente? ¿Qué tipo de escudos ha puesto Dios en tu vida para que el enemigo no logre lo que tanto ha planeado contigo y conmigo? ¿Cuál es el escudo que Dios ha puesto en tu vida y en la mía? ¿De qué nos ha salvado? ¿De qué nos ha sacado? Miren, hermanos, hay gente que a veces habla de nosotros y otros se encarga de decir, ¿verdad? Y curiosamente tú no escuchas a veces lo que dijeron. Y hay veces otro te dice, ¿no oíste lo que dijo de ti? Y a veces uno se queda, no, ¿qué dijo? Esto y esto y esto. No, pues no, yo no escuché. O hay lugares que propicia el enemigo para que vayas a darte cuello en la cabeza. Ahí te van a decir lo que eres, ahí te van a decir lo que es esto. Y curiosamente, por una cosa y por otra, el Señor pone un escudo sobre ti y no escuchas lo que tenían planeado para tu vida, ¿verdad? Estos son los escudos que el Señor ha puesto en la actualidad de nuestras vidas, hermanos. Donde te saca de la jugada del enemigo, donde dice, no, con la hija y con el hijo de Mariela no te metes, porque yo voy a poner un escudo sobre ellos donde ninguna arma forjada contra ellos prevalecerá. Y el enemigo va a decir, ¿y por qué no? Pues porque ellos oran, ellos me creen, ellos están confiados en mí y yo soy su fortaleza. Ay, qué emoción, ¿verdad, hermanos? Qué bonito. Qué padre es creer en Dios, en sus fuerzas y no en las nuestras. Pero es lo malo, nos desgastamos queriendo utilizar nuestras pocas fuerzas humanas que tenemos para poder resolver
lo que el Señor ya tiene resuelto. ¿Qué nos toca hacer? Confiar y orar, hermanos. Y decirle plenamente al Señor, estoy dolida, Señor, esto me pasa, tengo miedo, mira, me le están haciendo esto a mi hija, está pasando esto con mi hijo, a mi esposo, etcétera, etcétera. El Señor dice, yo te voy a poner un escudo de protección, no te preocupes. A ti, a mí, nadie va a venir a matarnos. A ti, a mí, nadie va a venir a sobajarnos diciéndonos que el enemigo tuvo una victoria sobre los hijos de Dios. Jamás en la vida, hermanos. A no ser que tú y yo se lo permitamos al enemigo y le creamos más a él que a Dios. Entonces, si había alguien bien firme en lo que creía, era David, hermanos, David estaba bien firme en el Señor. Reconocía sus errores, iba con el Señor y decía, la regué, Señor. Nunca dijo, bueno, Señor, soy el rey, yo puedo hacer esto y esto y esto. Yo tampoco te pedí esto, pero tú me lo diste. No, él era humilde y decía, Señor, yo la regué. Vengo ante ti porque la regué, la verdad. O sea, no tengo perdón en esto quizá, pero tú eres mi perdonador. Antes de que me juzguen todos ellos, Señor, mejor júzgame tú. Sabía la clase de amor que el Padre tiene para nosotros, ¿verdad? Y esto es algo que a veces a nosotros se nos olvida porque el enemigo teje telarañas en nuestra cabeza donde nos hace creer que ya Dios nos olvidó, que ya Dios no nos ama, que ya me pasó esto y el Señor, no, ya me dejó el Señor, ya no puedo más con esto. Entonces tenemos que tener un espíritu parecido al de David, ¿verdad? Dice, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. ¿Qué hizo David? Clamó al Señor. ¿Y qué dice que hizo el Señor? Lo libró de sus enemigos, hasta de su hijo. Hasta de su hijo. El Señor pudo haber dicho quizá, te lo mereces, David. Has hecho muchas fechorías, mi hijo. Te lo mereces. Ahora sí que te den palo. No sé de qué manera clamaba David al Señor, que el Señor decía, hay un escudo sobre ti, David. Nadie te va a hacer nada, no te preocupes. Nadie va a tocar tu persona, nadie va a tocar lo que tú eres. Había un escudo protector sobre David y era Dios. Entonces, hermanos, los invito en esta tarde a que aprendamos que siempre vamos a tener enemigos, sin lugar a duda. Esta es la vida del cristiano. Esta es la vida del que ama a Cristo. Perseguidos hasta el final, No va a haber etapas donde digamos, ay, ¿qué hago? No. Siempre va a haber una prueba para nosotros. Siempre va a haber una persecución para nosotros. Siempre va a haber algo con que estar navegando. ¿Qué nos resta hacer a nosotros, hermano? Orar y confiar. Y recordar que tenemos un escudo, que tenemos a un Dios maravilloso que nos cuida, a un Dios maravilloso que nos alienta, a un Dios maravilloso que va a estar con nosotros en las buenas y en las malas, pero que nos corresponde hacer nuestra chamba de hijos de Dios. ¿Amas a Cristo? Tienes que divorciarte del mundo. A Dios no le gusta eso. El día que quieras ir a conquistar otra vez el mundo, tenlo por seguro que el Señor te va a dar la libertad de hacer lo que tú quieras. Adelante, pero yo ahí no puedo estar, ¿verdad? Entonces también congeniar con el mundo es a veces darle a nuestros hijos esa, ay, sí, mi hijo, que esto, que aquello. No. Lo que nos corresponde hacer como papás lo vamos a hacer. Si ellos no lo hacen, ya llegará su momento, porque sobre ellos hay un escudo, sobre mí hay un escudo, sobre nuestros papás hay un escudo, sobre todo hay un escudo, pero hay un tiempo y hay un proceso, hermanos, en el cual nosotros no nos tenemos que desesperar. Porque para eso es bueno el enemigo, para desesperarnos, para hacernos creer que no se pudo. Llevamos un tiempo corto de prueba y decimos, no, esto ya no se pudo, no, se acabó. No. Tenemos que persistir y resistir, como dice, persistir y resistir ante cualquier situación que el enemigo nos ponga, ¿sale? Vamos a orar, hermanos, cierren sus ojos. Me gustaría que abran su corazón al Espíritu Santo y en esta tarde empezáramos a clamar la presencia del Señor y a decirle pues que definitivamente Él es el que tiene la batuta de nuestra vida, ¿verdad? Que no nos corresponde más que creerle
Cierra tus ojos, hermano. Clama la presencia del Espíritu Santo en esta noche. Y pídele al Señor que te recuerde en cada momento para lo que fuiste hecho. Y todas las cosas buenas que Él tiene para ti, para mí, hermano, en esta noche. Padre, caminamos confiados ante tu presencia, Señor. Renunciamos a las cosas de este mundo, Señor, porque te hemos conocido y te hemos amado, Señor. El Padre de nuestros antepasados, el Dios de nuestros antepasados, Señor, del que tanto habla tu palabra, Señor, el Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor. Ese es nuestro Dios en la actualidad, Padre Celestial. Ese es el Dios maravilloso que nosotros como hijos tuyos tenemos, Padre. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo a hacer esta labor tan maravillosa por mis hermanos y por mi Padre. En esta tarde, Señor, pongo en tus manos cualquier situación que el enemigo esté haciendo creer en nuestras vidas para sacarnos de la jugada, Señor, de tu presencia, Padre Celestial, de tu gran amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender que tú tienes el mejor, Señor, escudo para cada uno de nosotros y que estamos bajo tu protección, Padre Celestial. Ayúdanos a entender que lo que nos has dado humanamente, Señor, no nos va a servir de nada si creemos que somos superiores a alguien más, Padre Celestial. Señor, ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, fieles, Señor, a tu palabra y a esforzarnos cada día más por agradarte, mi amado Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque tu presencia fue una promesa de parte de Dios para nosotros y nos acompaña día con día. En esta tarde nos vamos de este lugar, Señor, bendecidos, llenos, renovados, Señor, porque eres tú, Señor, quien llena nuestras mentes y nuestros corazones de ti, Padre. Recuérdanos en cada momento, Señor, que estás con nosotros. Espíritu Santo, abre nuestra mente y nuestros corazones para escuchar la voz del Señor en todo momento. Hermoso Espíritu Santo, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias por la vida de cada uno de los que están aquí presentes. Te pido por los que no pudieron venir, Señor, te pido por los que están padeciendo en este momento, Señor, alguna altimaña del enemigo. En tus manos los ponemos en esta noche, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a que tu hermoso Espíritu Santo, por medio de nuestras oraciones, les recuerde, Señor, que no pasa nada, que están parados en la roca firme, que eres tú, mi amado Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu fe, Señor. Ayúdanos a crecer en tu palabra. Y ayúdanos a ser esos buenos obreros, Señor, que dan fruto al 100 por 1, Padre Celestial. En tus manos ponemos la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia, Padre. En tus manos ponemos la vida de nuestros hijos, Señor, de nuestros nietos, Señor, y de nuestras futuras generaciones. Tú vas a ser tu Dios por siempre, Padre Celestial. Lo creemos y lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por conocerte y por habernos adoptado como hijos tuyos, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor, y te doy gracias por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana. Todo esto, Padre, te lo pido y te lo agradezco por este medio maravilloso que nos dejaste, Jesucristo tu Hijo. Amén y amén. Gracias por habernos escuchado y por ser parte de esta comunidad. Esperamos que el mensaje de hoy te haya hablado a tu vida para darte fortaleza y fe. Recuerda que puedes compartirlo con alguien que lo necesite y seguirnos para no perderte ninguno de nuestros próximos mensajes. Nos reencontraremos muy pronto. Hasta entonces, que el Señor te bendiga y te guarde y te acompañe en todo momento. Bendiciones.